Los acuerdos de Ralito en 2006 para la desmovilización del paramilitarismo durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe obviaron el problema del narcotráfico. Algunos investigadores señalan que ese vacío en el proceso ha propiciado la reciente reorganización de exparamilitares en clanes ligados al narco y un incremento de sus acciones violentas. La Defensoría del Pueblo informa que 1.400.000 bogotanos están en riesgo de ser víctimas de diferentes acciones del paramilitarismo en la ciudad, especialmente en el control territorial y el narcotráfico. Después de varias audiencias, la Fiscalía imputó cargos a civiles y policías por haber disparado a un grupo de manifestantes en medio de las protestas sociales en Cali el 28 de mayo del 2021. Ese acompañamiento a la fuerza pública es un delito. Y la fuerza pública, cuando la acompaña a un civil que no tiene por qué estar armado, están cometiendo un delito. Y nosotros... Eso es paramilitarismo, fiscal. Eso es un delito y eso es paramilitarismo. Al menos 4 barrios de la localidad de Suba estarían siendo víctimas de presuntos integrantes de las autodefensas gaitinistas de Colombia. Recientemente se han conocido nuevos grafitis que hacen alusión a este grupo paramilitar. Hechos que reparan, análisis y contexto del conflicto armado. En los imaginarios colectivos se suele pensar que el fenómeno paramilitar terminó hace 20 años con la desmovilización de las AUC. No obstante, luego de dicha desmovilización surgieron muchos grupos con otras características, pero que hoy siguen teniendo presencia y control en diferentes partes del país. Y hay algo no tan estudiado, o por lo menos tan hablado públicamente, y es la presencia que los grupos paramilitares tienen hoy en las principales ciudades del país. Para ello, les traemos una serie radial de 4 episodios sobre cómo estos grupos siguen generando violencia en las ciudades de Colombia. En Hechos que reparan análisis, les presentamos Del Monte al Barrio, episodio 1. Así opera el paramilitarismo urbano. Para quienes nos han seguido de antes en 2 de cada 10 o el Rubik, queremos agradecerles su fidelidad y anunciarles que estos 2 podcasts se fusionan para dar nacimiento a Hechos que reparan podcast. Cambiamos de nombre, pero acá seguirán escuchando historias y análisis del conflicto armado, donde las víctimas son las protagonistas. Soy Diego Acosta y les damos la bienvenida a esta exploración sonora por la historia del conflicto armado colombiano y hoy, en particular, por la historia actual del paramilitarismo en las ciudades. Bienvenidos y bienvenidas. Neoparamilitarismo, bandas criminales, grupos herederos sucesores del paramilitarismo, ¿eso cómo se come? Antes de entrar a hablar de Bogotá, queremos intentar desenmarañar ese fenómeno tan difícil de definir y que les adelantamos, todavía no hay consenso de cómo nombrarlo. Para ello hablamos con Víctor Barrera, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, quien ha investigado por años a los grupos paramilitares, quien nos dio algunas claves para entender cómo operan. Cuando hablamos de paramilitarismo, siempre suscita mucho debate porque entendemos cosas muy diferentes. Entonces me parece como importante tener en cuenta que primero en Colombia las expresiones paramilitares han sido muy diversas, tanto en nivel, digamos que en el tiempo, pero también en el espacio. Tenemos una gran variación territorial de las experiencias paramilitares y eso le añade una mayor confusión a la conversación, que además que es una conversación donde se combinan, digamos que discusiones puramente políticas con discusiones profundamente jurídicas, con discusiones más analíticas, ¿sí? Entonces a veces tenemos como una mezcla en toda esta confusión de nociones de paramilitarismo y constelaciones de grupos paramilitares que han sido muy diversos y eso, digamos que lo que refleja es precisamente la experiencia colombiana. Víctor nos contó sobre ese periodo de desmovilización de las AUC que inició en el 2004 y se extendió hasta el 2006. Lo que tuvimos en Colombia entre 2003 y 2006 fue una transformación del fenómeno que todavía es objeto de debate.
Entonces, básicamente lo que tuvimos fue en Colombia es que lo que se desactivó en su momento fue la Confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue pues el esfuerzo de Carlos Castaño por tener una sombrilla nacional que agrupara las distintas expresiones regionales del paramilitarismo, pero que incluso antes de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe, comenzó a hacer agua precisamente porque tenía unos problemas de acción colectiva y unos problemas internos entre distintos grupos que tenían diferentes intereses. Es decir, esto no era, digamos, una gran organización, sino que cada quien tenía unos intereses y eso fue generando una serie de vendetas internas que precisamente aceleran la búsqueda de pues un proceso con el entonces gobierno de Álvaro Uribe, también muy alimentado por algo que se volvió insostenible y era la presión de Estados Unidos frente al Estado colombiano para que el Estado colombiano atacara de manera directa digamos que las expresiones más narcotraficantes dentro del mismo paramilitarismo. El paramilitarismo es asociado siempre a un fenómeno predominantemente rural, en donde se cometieron las más atroces masacres y crímenes. Sin embargo, a las ciudades también se extendió su presencia, la cual tienen hasta hoy y que se mantiene mediante el ejercicio de la violencia y las rentas ilegales. La relación con las ciudades ahí me parece interesante un poquito para entenderlo en el llamémoslo, digamos que en la etapa del paramilitarismo clásico, que fue un paramilitarismo predominantemente rural, pero conectado con escenarios urbanos de distintas formas. Entonces, una de ellas fue, por ejemplo, en el caso colombiano no se produce una división tan clara entre, digamos que, las élites que tienen más negocios en el ámbito rural de las élites que están en economías agrarias. Ahí ha habido, digamos, una retroalimentación permanente. Es decir, los terratenientes no viven en sus fincas, sino que viven en las ciudades y tienen unos negocios en las ciudades y digamos que combinan sus actividades, que eso lo hace también distinto a de pronto algunas teorías que se han elaborado en otros lugares acerca del papel de los terratenientes, por ejemplo, en la democratización de los países. En Colombia ha tenido esa particularidad que el terrateniente también es un actor urbano y que hay, digamos, distintas conexiones. Entonces, la primera conexión tiene que ver con que esas élites, si bien tenían intereses en lo rural, habitaban los espacios urbanos y ahí se fueron insertando digamos que en una serie de actividades económicas que tenían un alto valor estratégico, ¿sí? Especialmente también relacionadas con el narcotráfico, aunque no solamente relacionadas con el negocio del narco, pero las ciudades en Colombia son escenarios de circuitos de economías ilegales donde por lo general la cadena de producción del narcotráfico le agrega mucho valor a través, por ejemplo, de lavado de activos. Como vemos, es complejo y no lo resolveremos todo en este espacio. Pero para llevarnos unas claridades, quisiéramos hablar de cuáles son algunas de las características clásicas que describen al paramilitarismo en Colombia. Al menos si uno se concentra como en las características centrales que comparten estas múltiples expresiones paramilitares en Colombia, uno diría que hay como 3 características del fenómeno paramilitar. Independiente, digamos, que del momento, del lugar que uno esté estudiando. Y lo primero que uno diría es el paramilitarismo colombiano ha tenido una característica y es que operó la legalidad. No fue un fenómeno estrictamente ilegal en Colombia, salvo momentos muy puntuales de la trayectoria histórica. Y esto tenía que ver con que había unos diseños institucionales que básicamente incentivaban y facilitaban la operación de estos grupos por medio de organizaciones legales que en su momento pues fueron conocidas como las Convivir, etcétera. Pero la primera característica es que esto no era un fenómeno ilegal que operaba por fuera de las estructuras del Estado, sino que durante un buen tiempo operó dentro de las estructuras legales del Estado y a veces incentivado de manera muy clara por líderes políticos y diferentes responsables de agencias de seguridad del Estado. Eso sería lo primero. La segunda característica del fenómeno paramilitar en Colombia ha sido que ha tenido una participación activa y abierta de élites políticas regionales.
no solo como financiadores y como terceros, sino como orientadores directos dentro de coaliciones paramilitares en el cual, digamos, o en la cual operaban distintos actores. Pero eso me parece importante señalarlo, y es que estos eran personas que estaban dentro de la legalidad, que tenían posiciones reconocidas en sus sociedades regionales y que se integraron activamente orientando y definiendo los objetivos programáticos de la violencia de estas organizaciones. Y la tercera característica tenía que ver precisamente con que tenían un proyecto de sociedad y esto buscaba era precisamente atacar de manera programática y sistemática a líderes sociales, a líderes de partidos políticos de izquierda y a todas aquellas expresiones que fueran en contra de un modelo de sociedad que tenía un alto contenido, digamos que punitivo, ¿sí? Entonces eran como tres características, y eso lo que hacía era entonces que tuviésemos un paramilitarismo que operaba dentro de las estructuras legales del Estado con participación activa de élites regionales con una vocación puramente contrainsurgente. Y yo veía en la radio y escuchaba en la radio que cayó un cargamento de coca, y es tan raro, pues yo no alcanzaba a dimensionar. Yo vengo de la herencia del poder del conocimiento de la hoja de coca y cómo poder asimilar por parte del gobierno y las autoridades que dicen que se va a fumigar, pero fumigar ¿cómo? ¿A quién le cabe en la cabeza eso? No es la mata que mata, porque si no ya no existieran comunidades indígenas en América ni en el mundo. No existieran, porque ya los hubiera matado. Pervivir en el tiempo es apropiarnos de lo nuestro, ¿sí? Esto, enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestros chiquitines el tema del uso de las plantas. Por ejemplo, si usted ve ciencias naturales que lo ven en los colegios, en las escuelitas, es enseñarle a cómo se debe cultivar, qué es lo que se debe cultivar, qué planta pues sirve para tal cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas se están perdiendo. Queremos contarles que en Hechos que Reparan realizamos una serie de entrevistas a personas indígenas para reivindicar el uso ancestral y sagrado de la hoja de coca. Les invitamos a escuchar 3 crónicas poderosas en nuestro especial La coca no es cocaína, así como las uvas no son vino. Escúchenlo en las plataformas de audio como Hechos que Reparan. Después de los procesos de desmovilización que empezarían con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito y las primeras desmovilizaciones de las AUC en octubre de 2004, el conflicto armado interno en Colombia se ha complejizado. Específicamente, el fenómeno paramilitar, como se conocía, ha cambiado. En la actualidad, según Víctor, los grupos sucesores, posparamilitares o neoparamilitares, se comprenden como estructuras heterogéneas que no responden a un mando único, cambiando asimismo su composición en un proceso de deselitización, dados los orígenes distintos de los actuales y los antiguos comandantes. Lo primero es que se produce una suerte de deselitización, de alguna manera. Es decir, fíjense ustedes o busquemos en estos grupos quién es el comandante 00 de estas organizaciones, quién es el Salvatore Mancuso de estas organizaciones. Esos eran líderes, como les mencionaba, que en el paramilitarismo clásico eran personas que estaban dentro de las élites regionales reconocidas, con negocios legales, visibles para todo el mundo, y que operaban como determinadores de la violencia como parte activa y orgánica de los grupos paramilitares. Hoy eso no existe. Cuando uno mira a estos líderes, lo que vino después de esto fue que básicamente personas con orígenes sociales muy distintos que encontraron en la violencia y en las economías ilegales unos mecanismos de movilidad social son quienes están liderando estas organizaciones. Y ese me parece a mí que es un cambio que no es menor y que muestra precisamente que hoy esas relaciones de estos líderes con sus sociedades regionales, pero también con el Estado nacional, son diferentes. Entonces creo que hay un cambio importante en cuanto a la composición de estos grupos que se han deselitizado y que lo que muestran es que tuvimos una gran industria de especialistas en violencia que hoy siguen activos pero que operan en un contexto diferente. Y lo segundo tiene que ver con que la colusión entre sectores legales y estas organizaciones
ya no pasa como en el paramilitarismo clásico alrededor de alianzas y de coaliciones grandes, sino que se viabilizan a través de mecanismos de mercado de coerción. Y esto muestra también que hay un papel, o hay, digamos, que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, después de despojos masivos de tierra, muchas veces lo que vemos es la intención de quien ha despojado la tierra de conservarlo y evitar que quienes vienen a reclamar esas tierras pues consigan ese objetivo. Y ahí la función de la coerción es muy diferente. Pues, digamos, que simplemente como para poner ejemplo, para expulsar a miles de campesinos de sus tierras, el paramilitarismo tuvo que operar de una manera, pero hoy simplemente para desincentivar o amedrentar a personas que reclaman sus derechos, pues la coerción funciona de manera distinta. Entonces estas élites legales, despojadoras, no necesariamente tienen los incentivos para crear estas grandes coaliciones de grupos paramilitares que son muy costosos de administrar y que la experiencia les mostró que en algún momento pueden actuar en contra de los intereses de estas élites, sino que lo que hacen es ya no formar estos grandes grupos, sino contratar servicios criminales en un mercado de coerción que es mucho más dinámico y que ahí participa, por ejemplo, Clan del Golfo. El fenómeno paramilitar tiene en las ciudades sus propias características. Los negocios trasladados a lo urbano plantean en la actualidad dinámicas económicas como el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y los servicios de seguridad a comerciantes, con un tipo de orden social conservador, enfáticamente patriarcal, evidenciado en la profundización de las violencias de género y la violencia sexual. Por supuesto, sigue habiendo un interés de estas organizaciones de mantener control territorial y poblacional en los lugares donde operan, y que tiene mucho que ver, digamos, más que con el modelo de sociedad clásico del paramilitarismo, ¿sí? Que era un poquito como sí, como el modelo de la familia, la tradición, de la propiedad privada, etcétera. Yo no lo veo tan presente, aunque sí hay unos proyectos, digamos, bastante claros por parte del Clan del Golfo en algunas de sus zonas de influencia. Pero son organizaciones que, uno, ya no son tan punitivas como lo fueron los paramilitares clásicos, ¿cierto? Los paramilitares clásicos lo que hacían era, digamos, atacar todo lo que... como les mencionaba, todo aquel que pudiera clasificarse dentro de ese concepto muy elástico de lo subversivo, ¿sí? Entonces, básicamente, uno lo que ve en muchas de estas experiencias era, digamos, atacaban a muchas categorías de ciudadanos simplemente por considerarlos subversivos, y estas organizaciones pareciera que contienen un poco más la violencia por razones estratégicas, ¿no? No sé qué tanto, digamos, por grandes convicciones ideológicas o morales, pero saben que, digamos, grandes despliegues de violencia desbordadas pues llaman la atención de las autoridades nacionales, y eso es malo para los negocios. Entonces esto ha hecho precisamente que ese modelo de sociedad que hoy se vive y se ve en muchas de estas regiones no tenga tanto que ver con ese modelo clásico, aunque se mantienen algunas características. Por supuesto, digamos que elementos como el modelo patriarcal va a continuar, eso aparte, digamos, es un reflejo de la sociedad que somos, pero me parece importante que hay como una pequeña dosis de libertad, muy bajita, pero no por ello, digamos, que insignificante en estas regiones. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, qué ha pasado, solamente como para dar algunos elementos, como más anecdóticos, digamos, pero en Urabá tener tatuajes, pelo largo y arete era básicamente, digamos, exponerse a que los paramilitares lo asesinaran por ser un subversivo, ¿sí? Y, digamos, muchos relatos, y esto es de nuevo muy anecdótico, pues dicen eso, digamos, yo puedo escuchar un cierto tipo de música que antes era estigmatizada, de alguna manera puedo tener el pelo largo, entonces esta gente no se mete hasta allá, y no se mete hasta allá precisamente por lo que les decía, digamos, qué importancia para sus intereses puede tener, digamos, atacar a personas con unas características particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, son cosas muy anecdóticas de lo que sucede en estas regiones, y que de alguna manera dan como una idea de que algo cambió, ¿sí? Cosas pequeñas pero que han cambiado. Entonces, como para llevarnos una idea de qué es el paramilitarismo hoy en las ciudades,
Podemos decir que los grupos sucesores tienen hoy un accionar mucho más enfocado en mantener sus rentas ilegales y negocios. Es decir, siguen ejerciendo violencia, pero sin un proyecto ideológico tan claro. El negocio pareciese ser lo que predomina, pero esto no quiere decir que no sigan cometiendo crímenes y generando víctimas, como lo veremos en Bogotá, Medellín y Cali. Esta conversa con Víctor nos permite tener unos elementos iniciales para la comprensión de este fenómeno. Un problema que no terminó con las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2004, que hoy los grupos herederos de los paramilitares siguen ejerciendo violencias en campos y ciudades. Para ello les invitamos a escuchar el segundo capítulo de este especial radial Del Monte al Barrio, donde hablaremos de los grupos sucesores del paramilitarismo en Bogotá. Un saludo y gracias por su audiencia.